Hola muchachos, ¿cómo están? Vamos a comenzar una nueva sesión en esta unidad de electricidad y vamos a continuar con lo que conversábamos en el último video acerca del campo eléctrico. Es más, quiero retomar la última idea que tuvimos en el video anterior, en el campo eléctrico 1, ¿ya? Y no quise ni siquiera borrar el pizarrón. ¿Por qué? Porque me recuerdo que en esa última idea les di un ejemplo de cómo trabajar esto de campo eléctrico, ¿verdad? Cuando hay más de una carga puntual. Y acá quedó el mismo ejemplo. Si ustedes lo revisan, es el mismo. Teníamos una carga de 1 coulomb, una de 2 coulomb, una de 3 coulomb, ¿verdad? A las distancias que ahí se indicaban. Y lo que hicimos fue determinar el campo eléctrico en el punto P, que generaba tanto la carga 1, como la carga 2, como la carga 3. ¿Ya? Bueno, ahora yo rehice el ejercicio, ¿cierto? Está con los datos puestos, ¿ya? No lo hice ayer para no perder el tiempo de estar calculando, ¿no? Pero bueno, ahora ya está hecho y resulta que el campo eléctrico 1, que está dibujado acá con rojo, nos dio un valor de 3,6 por 10 elevado a 12 Newton Coulomb. Y fíjate lo que le agrego yo. 3,6 por 10 elevado a 12 Newton Coulomb saliente. Inmediatamente le agrego el saliente. Recordemos por qué es saliente. Porque es el campo eléctrico que está generando esta carga, Q1, que es positiva. Y el campo eléctrico tenía relación con quien la generaba. ¿Se acuerdan? Entonces, si es positiva, siempre el campo eléctrico va a ser saliente de ella, de esa carga que lo genera. Por lo tanto, como es positiva, es saliente, pero además de anotarlo ahí, inmediatamente yo lo dibujo. ¿Te fijas? Saliente de ella, lo dibujo en P, donde yo quiero encontrar el campo eléctrico. Ahí quiero encontrarlo. Recuerda que en P hay nada, es un punto en el espacio. No hay nada material. Es un lugar en el espacio. Y en ese lugar en el espacio estoy determinando el campo eléctrico. Primero determino el campo eléctrico de la carga 1, aquí están con los valores, ¿verdad? Me dio el valor 3,6 por 10 elevado a 12 Newton Coulomb. Saliente porque es positiva. Perfecto. Y lo dibujé. Calculo a continuación el campo eléctrico de la carga azul, carga 2, que es de un valor 2 Coulomb. Y que si te fijas, está ahora a 15 centímetros del punto P. Por tanto, anoto acá lo que corresponde con la distancia 15 centímetros expresada en metros y al cuadrado. ¿Qué valor me dio? 8 por 10 elevado a 11 Newton Coulomb. Entrante. ¿Por qué entrante? Porque estoy calculando de una carga que es negativa. Si es negativa, toda carga negativa, recuérdenlo, genera un campo eléctrico hacia ella, entrando a ella. Por eso le agrego el entrante y lo dibujo. Lo que les decía en el video anterior. Casi más importante que anotarlo es dibujarlo para que ustedes lo vean. Nos entra por el sentido de la vista también esto, ¿ya? Entonces, el campo eléctrico 2, el azul, entrante. ¿Por qué hacia allá? Porque así entra a la carga que lo genera, a la 2. Igual cosa con la carga 3. La carga 3, esta sí que está a 35 centímetros, 20, 30, 35 centímetros del punto P, ¿verdad? Ingreso los datos respectivos, 9 por 10 elevado a 9, 3 Coulomb, la distancia en metros al cuadrado. Y me dio 2,2 por 10 elevado a 11 Newton Coulomb. Entrante. También entrante. ¿Por qué entrante? Misma razón, porque es negativa. ¿De acuerdo? Espero que eso esté clarito. ¿Cómo calcular el campo eléctrico total? Sumando los campos eléctricos parciales. Simple, sumar. Y eso agregamos ayer el valor 1 más el valor 2 más el valor 3. Pero, muchachos, lo que estamos sumando acá, recuerden que no es un número, no son escalares, son vectores. Esa aclaración les hice ayer. Y ahí les dejé la pelota dando bote, ¿cierto? Para que ustedes se animaran a continuarlo. Bueno, ¿qué pasa entonces? Voy a sumar esto, y acá estoy viendo, fíjate. ¿Por qué lo he hecho en un recuadro aparte? Porque aquí viene la parte vectorial del asunto, ¿ya? La suma vectorial. Y la parte vectorial te implica sumar, pero preocupándote, y más que preocupándote, ocupándote de los sentidos de los vectores. Entonces, ¿qué hago yo? Miro el dibujo que había hecho. Dos vectores hacia el lado derecho, L2 y L3, y uno hacia el lado izquierdo.
Bueno, ¿cuál será mayor? ¿La suma de esos dos que apuntan hacia el mismo lado? ¿O el rojo que es el que va al contrario? Y lo dice acá. Los dos que van para el mismo lado, para el lado derecho en este caso, el 2 y el 3, los sumé. Sumé sus valores, que los tenía aquí, el 2 y el 3. Es decir, 8 por 10 elevado a 11 más 2,2 por 10 elevado a 11. Y nos da un valor de 1,02 por 10 elevado a 12. Para ver cuánto era, nada más. Y el 1 lo conozco. El 1, que el que va al revés, vale 3,6 por 10 elevado a 12. Ahí estoy. Los anoté y comparo entonces. Bueno, ¿qué es más grande? ¿1,2 por 10 elevado a 12 o 3,6 por 10 elevado a 12? Claramente es mayor el rojo. Por tanto, ¿cuál va a ser la suma vectorial que voy a hacer? El mayor, en este caso, 3,6 por 10 elevado a 12, menos el mayor, menos los que van para el otro lado. Y los que van para el otro lado suman 1,02 por 10 elevado a 12. Por eso les decía en el video anterior, una suma vectorial. Pero ustedes bien saben que al sumar vectores, los que van al revés se restan. Por tanto, se transforma en esa resta, porque estoy sumando vectores. ¿Verdad? Luego, si ejecutan esto con su calculadora, ¿cierto? Con una maquinita, van a darse cuenta que el resultado es 2,58 por 10 elevado a 12. Y ahora fíjate lo que hice. Ahora sí, sin preocuparme, lo anoto vectorialmente, como corresponde. El campo eléctrico total vectorial mide 2,58 por 10 elevado a 12 Newton Coulomb y apunta ¿hacia dónde? Hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque este vector rojo está gobernando sobre esta suma del azul y el verde. El 1 es mayor que esos dos. ¿Te fijas? 3,6 por 10 elevado a 12, rojo, es mayor que 1,02 por 10 elevado a 12. Por tanto, al hacer la resta, este va a salir ganancioso. Resultado positivo. Es decir, en este punto P existe efectivamente un campo eléctrico de ese valor que apunta hacia la izquierda. Pero recuérdalo, ¿qué hay ahí? Materialmente hablando, nada. Nada, es un espacio, un lugar en el espacio. Nada material. Pero tú sabes que existe un campo eléctrico, porque hay viento carga cerca. Entonces quería hacerle esta aclaración para esto que anotamos, ¿cierto? Que no vayan a creer que siempre se suma. Los vectores se suman cuando van en el mismo sentido, pero si hay alguno contrario, ese lo restas. Que fue la operación que hicimos hoy día acá. Y quiero aprovechar también el pizarrón, aprovechar el dibujito, para decirles que ahora que conocemos campo eléctrico, tenemos una forma muy simple de determinar la fuerza que actuará ese campo eléctrico sobre alguna carga que yo ponga ahí. ¿Me explico? ¿Qué pasa si en ese punto P yo pongo cualquier carga? Díganme una ustedes, ¿qué carga se les ocurre? Ok, yo voy a poner un electrón. ¿Qué pasa si pongo ahí un electrón? ¿Podré saber con qué fuerza se mueve? Fuerza. No estoy hablando de campo eléctrico. Fuerza. Ok. Algunos se están acordando de la ley de Coulomb. Perfecto. Perfecto. Con la ley de Coulomb yo calculo la fuerza. Pero fíjate lo que habría que hacer. Si aplico la ley de Coulomb, tendría que calcular la fuerza que hay entre el electrón que voy a poner ahí con esa carga, después del electrón que voy a poner ahí con esa carga, después del electrón que voy a poner ahí con esa carga, voy a tener 3 valores de fuerza y nuevamente hacer un trabajo vectorial con las 3 para encontrar el valor de la fuerza. Se puede, pero es más largo y engorroso. ¿Qué? Que utilizar el propio campo eléctrico. Pues. Fíjate, ¿qué sabemos nosotros? Que el campo eléctrico es fuerza sobre carga, que es la forma general, la primera con que partimos campo eléctrico. Bueno, despeja la fuerza. La fuerza que es igual a campo eléctrico por carga. Simple. Y resulta que en ese punto P tenemos el campo eléctrico. ¿Cuál es? 2,58 por 10 elevado a 12. El valor del campo eléctrico lo tengo. 2,58 por 10 elevado a 12. Por el valor de la carga que estoy ubicando ahí, que en este caso es un electrón. Y que seguramente te estás acordando del valor. 1,6 por 10 a la menos 19 Coulomb.
Por tanto, tienes el valor de la carga. Por lo tanto, vas a tener inmediatamente el valor de la fuerza y en Newton. Pero la fuerza es vectorial también. ¿Cómo saber para dónde se mueve ese electrón? Fácil. Lo hicimos en el video anterior, incluso le dibujé una tablita. Estoy ubicando una carga negativa en un campo eléctrico. ¿Qué pasaba si ubicaba una carga negativa en un campo eléctrico? Se movía siempre en contra del campo eléctrico existente. Como el campo eléctrico apunta, el total me refiero, apunta hacia la izquierda o viene hacia la izquierda, ese electrón ¿para dónde se va a mover? Para la derecha. Y está lista la parte vectorial. Si tú ubicas una carga positiva dentro de un campo eléctrico, esa carga siempre se va a mover en el mismo sentido que el campo eléctrico. Revisa la tablita que hicimos. Si tú ubicas una carga negativa en un campo eléctrico, esa carga negativa se va a mover siempre al revés, en contra, en sentido contrario al campo eléctrico que allí haya. Por lo tanto, si hicimos el trabajo de campo eléctrico, oye, hacer el trabajo de la fuerza eléctrica, facilito, si está casi hecho el ejercicio. No tienes para qué aplicar Coulomb sabiendo que ya tienes conocido el campo eléctrico. Basta acordarte de esa relación. ¿Sí? Ojalá les quede claro. Muchachos, no les quise borrar el pizarrón de ayer justamente para utilizarlo en esta actividad, en esta aclaración. ¿Estamos? Revisa el video anterior y en ese video anterior vas a tener toda la teoría de esto y con esto estamos aplicándolo un poquito. ¿Estamos? Ok. Pero hoy día quiero que avancemos un poco más. Ayer les comenté qué significaban cargas puntuales. Digo ayer, me refiero al video anterior. ¿Ya? Cargas puntuales. Y les comenté que la carga puntual era sencillamente un punto cargado. Es decir, un punto que no tiene radio. Y mira lo que tengo acá. Me encontré esta pequeña pelotita. Este ya claramente no es un punto. Esto tiene un radio. Desde el centro a la periferia. ¿Qué sucederá si esta pelotita yo la froto y la cargo electrostáticamente? ¿Qué pasará con el campo eléctrico en estos momentos? Eso es lo que vamos a ver ahora. Ok, aquí estamos entonces. ¿Qué sucederá, les preguntaba yo, si es esta pelotita la que ahora nosotros cargamos electrostáticamente? ¿Será algo similar o igual a lo que vimos en el tema anterior? La verdad que es similar, no igual, sí similar. ¿Por qué? Porque debemos tener en consideración lo siguiente. El campo eléctrico cerca de una esfera cargada, y ojo, sea una esfera compacta o sea una esfera hueca, me da exactamente lo mismo. Sea una pelota de ping-pong, o sea una pelota de fútbol, o sea una bola de billar, o sea una bola de boliche, me da exactamente igual. La esfera que tú quieras, compacta o hueca. Lo que hay que considerar para encontrar allí o cerca de ella el campo eléctrico es lo siguiente. Entender, primeramente, que cada vez que tú cargas una esfera, insisto, hueca o compacta, cada vez que tú cargas una esfera, por el método que tú quieras, frotamiento, por contacto, en una máquina Van der Graaf, me da lo mismo, cuando tú lo cargas, toda la carga de la esfera se va a la superficie. Toda la carga se va siempre a la superficie, no hay carga dentro de ella, en su interior. Si esta esfera yo la voy a cargar en forma positiva, toda la carga positiva queda en la periferia. Insisto, sea la esferita hueca o sea compacta, me da exactamente igual. Toda la carga se arranca
porque entre ellas se repelen. Si yo la cargo positivamente, todas las partículas positivas tratan de alejarse. ¿Y cómo se alejan? ¿O qué pasa cuando se alejan? Quedan pegados en la orilla, tratando de escaparse. En tu casa, ahora que estás en este encierro obligado, hay un juego en una habitación con todos los integrantes de tu familia. Que todos se traten de alejar de todos. Que se arranquen todos de todos. ¿Dónde van a llegar? Al borde de la habitación donde están. ¿Verdad? Y más aún, estas cargas que van a estar orilladas, por así decirlo, y ojo, es una esfera, chicos, es una esfera, es decir, esto es tridimensional, no lo veas como un círculo, es una esfera. Por lo tanto, y voy a rayar mi pelotita, hay cargas ahí, hay cargas ahí, hay cargas aquí, hay cargas acá, acá, por todos lados, al frente de ellas, por detrás, en todos lados hay carguitas, pero en la orilla, ¿estamos? Y como todas están ejerciéndose fuerza entre ellas, y este dato es recontra importante, como están ejerciéndose fuerzas entre ellas, estas cargas quedan inmóviles. Yo estoy aquí, quiero moverme para allá, pero no puedo, porque hay otra carga allá, igual que yo. Me quiero mover para allá, pero no puedo, porque hay otra carga igual que yo allá. Por tanto, me quedo inmóvil. Todas las cargas quedan en la orilla, pero en estado estático. De hecho, este estado se conoce como equilibrio electrostático. Quedan en equilibrio electrostático, quedan quietecitas, no se pueden mover. Ese efecto incluso lo demostró, si mal no recuerdo, Michael Faraday, con un invento que él hizo, que le llamaron después obviamente la jaula de Faraday, que era una jaula, como una jaula de un pajarito, de un gorrioncito, de un canarito, de un lorito, lo que tú queráis. Entonces, ¿qué hizo Faraday? Dijo, no quiero tener este pajarito encerrado, le abrí la puerta, chao pájaro, no quiero bajar, y siguió con la jaula. En la jaula colgó péndulos eléctricos, uno por dentro, uno por la orillita, uno que descansaba sobre los bordes de la jaulita. ¿Y qué hizo después? Cargó eléctricamente esa jaula, que era metálica. Y adivinen qué pasó. Olvídense del pájaro, ya se voló. No le pasó nada al pajarito, se salvó. Además, tu familia, pues creo, según me contaron. ¿Qué le pasó a la jaula? ¿Qué le pasó a esos péndulos? Todos se movían, porque se cargaban, excepto el que estaba colgando al centro. Adentro no pasaba nada. Toda la carga estaba en el borde de la jaula y no al centro. Y con eso demostraba esto, el equilibrio electrostático, que viene siendo, muchachos, como una suerte de blindaje eléctrico. Blindaje eléctrico. Fíjate, incluso hablando del blindaje eléctrico me viene otra cosa a la memoria. Si tú estuvieras en un vehículo manejando en una tormenta eléctrica, una noche de tormenta eléctrica, bueno, puede ser de día también. Importa que haya tormenta eléctrica. Bueno, tampoco importa la tormenta, importa que sea eléctrica. Y ponte tú que vas manejando y te cae un rayo sobre el vehículo. ¿Qué te pasa? ¿Te achicharras? No necesariamente. Si tú no estás tocando el borde del vehículo, te salvas, no te pasa nada. Toda la descarga eléctrica se va por el contorno del vehículo y baja a tierra a través de los neumáticos. Tú estás blindado eléctricamente al estar dentro de ese cuerpo. Blindaje electrostático, muchachos. Ahora, si estás tocando con el brazo la puerta, o estás con, no sé, con el brazo ahí con la ventanilla, olvídate, ni te lo cuento. Pero si estás sin tocar los bordes y estás dentro de tu vehículo, te salvas, no te electrocutas. Blindaje electrostático. Si les interesó el tema, vayan al internet y busquen el tema, blindaje eléctrico o electrostático, y busquen la jaula de Faraday para que la conozcan, ¿ya? Bueno, todo eso para contarles que las cargas están en el borde de esta esfera. Eso
Esto pasa con mi pelotita cargada. Pero no perdamos nuestro rumbo. ¿Para dónde íbamos? ¿Qué queríamos hacer? Queremos saber qué campo eléctrico hay, por ejemplo, en ese punto P. ¿Qué hay en P? ¿Lo recuerdan? ¿Qué hay ahí? Nada. Nada. Eso es un punto en el espacio. Yo tengo aquí mi pelotita, y que ahí calza más o menos parece. Tengo ahí mi pelotita, y quiero en este punto ver qué campo eléctrico hay producto de esta pelotita cargada. Pero aquí, ¿qué hay? Nada. Es un punto cualquiera. ¿Ya? Bueno, pero fíjate. Estoy cerca de una esfera cargada, y por lo tanto esta esfera cargada tiene muchísimas cargas. Muchísimas cargas. Pensemos que infinitas cargas. Infinitamente finitas. Pero no las podemos contar, son muchas. Bueno, cada una de estas cargas lo que está haciendo es actuar como la infinitésima de la carga total. ¿A qué me refiero? Que si esta es la carguita que yo elegí, esta carguita es una carga puntual, ella per se, solita. Y esta carguita va a generar en el punto P cierto campo eléctrico. No sé si me doy a entender. Pensemos en esta carga. Esta carga está a cierta distancia del punto P. Por lo tanto, ella solita genera un campo eléctrico. ¿Adivinen para dónde? Hacia allá. ¿Por qué? Porque esta es positiva. Y el campo eléctrico es saliente. Perfecto. Campo eléctrico 1, producto de ella. Acá hay otra carguita. Esta carguita genera un campo eléctrico 2. Ya que hay otra carguita, fíjate. Y va a generar un campo eléctrico 3. Pero acá hay otra carguita. Campo eléctrico 4. Y acá hay otra carguita. ¿Y para qué quieren que siga rayando el pizarrón? Si me imagino que ya saben lo que está sucediendo. ¿Cuántos campos eléctricos voy a generar aquí? Voy a generar tantos como carguitas hayan. Obvio. Si hay 1000 carguitas, voy a tener 1000 campos eléctricos. Si hay 1.000.000 de carguitas, voy a tener 1.000.000 de campos eléctricos. Por tanto, todo esto se traduce al fin de cuentas. Para yo calcular mi campo eléctrico total en el punto P, ¿en qué se traduce? En sumar todos esos campos eléctricos. Simple. Simple decirlo. ¿Cómo sumamos hasta infinito? ¿Cómo sumamos infinitos campos? No es tan difícil, pero no es simple. Y felizmente para el nivel que estamos trabajando, que es el nivel de enseñanza media, no nos vamos a preocupar de cómo hacer esa suma. ¿Ya? Habría que tirarle unas matemáticas un poquito más elevadas que la que estamos acostumbrados a usar en el colegio. Pero créanme lo que les digo, alguien ya lo hizo. Cuando sumaron hasta infinito, alguien ya lo hizo. Era tan simple como decir E1 más E2 más E3 más hasta infinito. Sumaron hasta infinito. ¿Ya? Aceptemos entonces que alguien ya lo sumó. Y ahora miren lo bueno. ¿Sabes a qué llegó? Cuando se hace esta suma, esta operación matemática, ¿a qué resultado llegaron? Llegaron a decir que la magnitud del campo eléctrico total de todas estas carguitas en este punto era sencillamente, mira, eso lo conoces, K sub 0 por Q partido en K por R cuadrado. R cuadrado. ¿Cuál es la diferencia con lo anterior? Este R cuadrado. ¿Por qué? ¿Cómo hay que entender a R cuadrado? Bueno, ese R cuadrado, muchachos, corresponde a la distancia que hay entre el borde de la esfera más cercana a ese punto. Me estoy refiriendo a esa distancia
más, y aquí viene lo interesante, lo bonito, lo simpático, más el radio de la esfera. Más el radio de la esfera, es decir, esta es la forma de determinar el campo eléctrico cerca de una esfera cargada, donde R corresponde a la distancia a la que estás de la superficie, más el radio de la esfera. Ese cuidado hay que tener. Es la misma relación para encontrar el campo eléctrico cerca de una carga puntual, pero considerando ahora el radio. Y fíjate qué interesante lo que tenemos acá. ¿Qué nos está diciendo esto? Y aquí, por favor, atentos. Atentos y racionalicen esto que les digo. Toda la carga estaba en el borde por el equilibrio electrostático. Toda la carga en el borde. Está en el borde. Pero como la bola, como la esfera, ¿cierto?, tiene tanto en el hemisferio cercano a P como en el hemisferio más lejano la misma cantidad de carga, porque están equilibradas electrostáticamente, es como que están, puedo decirlo así, las que están en el hemisferio derecho con las que están en el hemisferio izquierdo se compensan. Y se compensan las que están en el hemisferio superior con las que están en el hemisferio inferior. Y se compensan las que están en el hemisferio hacia ti con las que están en el hemisferio hacia el fondo. Hay una suerte de compensación de cargas. Y aquí es donde viene lo magistral, lo genial. O sea, que cuando tú tienes una esfera cargada, sabiendo que la carga está en la orilla, en el borde, en la superficie, es como considerarla que toda la carga está en el propio centro. Mira qué interesante. Toda la carga que está depositada en la periferia de la esfera ejerce cierto tal campo eléctrico afuera de ella que es como considerarla que está en el centro. Toda la carga Q es como si estuviera en el centro. Y es por eso que el campo eléctrico total, al fin de cuentas, lo calculas como si fuera una carga puntual con la carga en el centro, donde la distancia R, ¿cierto?, es el R mayúscula, radio, más la distancia. Eso es R minúscula. Interesante. Y hay que tener cuidado para entenderlo, ¿ya? Fíjate, si yo les dijera ahora, porque aquí viene el clímax de la obra, si yo les dijera ahora que quiero calcular el campo eléctrico en P, o quiero calcular el campo eléctrico en P', o quisiera calcular el campo eléctrico en P segunda, o quisiera calcular el campo eléctrico aquí en la periferia, P tercera, es más, si quisiera calcular el campo eléctrico acá dentro de la esfera, ¿qué pasaría? Mira, no sé con qué color escribirles ya para que lo vean. Si yo quiero calcular el campo eléctrico aquí en P, fácil, aplico eso, K sub 0 por Q partido en K por R cuadrado, acordándome que R minúscula es la suma entre la distancia más el radio. Perfecto. Quiero calcular el campo eléctrico en P'. ¿Será mayor o menor? Mayor, obvio que es mayor. ¿Por qué? Porque está disminuyendo la distancia. Aquí es igual a K sub 0 por Q partido en K por R cuadrado. Pero ahora ese R cuadrado es menor. ¿Por qué? Porque se redujo D. Esta distancia a la periferia de la esfera se redujo. Como se reduce esa distancia, se reduce el R minúscula y por tanto crece el campo eléctrico. Obvio. Si lo quiero calcular en P segunda, mi campo eléctrico segunda, K sub 0 por Q partido en K por R cuadrado, lo mismo, pero resulta que ahora ese R es más chiquitito todavía porque más se achicó la distancia de. ¿Lo ven, verdad? ¿Qué pasaría con mi campo eléctrico en la periferia? Ojo acá, mi campo eléctrico 3, ¿cuál sería? K sub 0 por Q partido en K por... Y en la periferia ya no tengo D, se acabó D. Por tanto, mi distancia, ¿cuál me crearía?
Si la R chica era D más R y se acabó D, obviamente por el radio de la esfera al cuadrado. Y aquí ya cambia. Es decir, para tú conocer el campo eléctrico en la superficie de la esfera, basta que consideres el radio. Porque sigues pensando que toda la carga está concentrada. Es decir, está en el centro. Sabiendo que no lo es. Sabemos que está en la superficie. Pero todavía hay esa suerte de compensación que hace que pensar que está en el centro. Por lo tanto, tu campo eléctrico en la superficie dependería del radio. Vamos, que ahora viene lo mejor aún. ¿Y qué pasa si quiero calcular el campo eléctrico allí, dentro de la esfera? O allí, más cerquita, o en el propio centro de la esfera, o en cualquier punto dentro de la esfera. ¿Cómo calculamos el campo eléctrico ahí? Vamos, piensen. Sé que pueden. ¿Lo tienen? En cualquier punto, muchachos, dentro de la pelotita, dentro de la esfera, sea la esfera hueca o sea compacta, te insisto en eso, el campo eléctrico que hay es cero. No existe campo eléctrico dentro de la esfera. No existe. ¿Por qué no existe? Porque no hay carga. Recuerda que la carga está en la superficie. Este asterisco verde que yo puse era lo que nosotros considerábamos. Es como considerar, les dije, que toda la carga está en el centro. Pero es una consideración que nos sirvió para trabajar de la superficie hacia afuera. Pero de la superficie hacia adentro te quedas con una esfera donde hay cero carga adentro. No hay campo eléctrico, ¿por qué? Porque el campo eléctrico recuerda que depende de la fuerza. Campo eléctrico, fuerza sobre carga, ¿te acuerdas de eso? Ya pues, ¿y cuál es la fuerza neta que hay entre las cargas? ¿En qué estado estaban estas cargas? Ahí está escrito. Están en equilibrio electrostático. ¿Qué significa que las cargas estén en equilibrio? Que no se pueden mover, están aquí, estáticas. La fuerza que hay para un lado es la misma fuerza que está para el otro lado. ¿Y qué pasa cuando hay dos fuerzas iguales y contrarias? ¿No sabes? Bueno, toma un objeto en tu casa, que algo lo empuje para acá y tú empújalo para allá, pues, con la misma fuerza. Si es con la misma fuerza, ¿quién gana? Ninguno. Y el objeto queda ahí mismo. Es decir, está sumando fuerzas, pero el cuerpo no se mueve. La fuerza neta es cero. Y si la fuerza neta entre todas las cargas es cero, obviamente que el campo eléctrico tiene que ser cero, chicos. Fíjate, es interesante. Si hay una esfera cargada, insisto, hueca o compacta, da lo mismo, tú vas a tener campo eléctrico hacia afuera de la esfera. Vas a tener campo eléctrico en la periferia de la esfera, pero no vas a tener campo eléctrico dentro de ella. ¡Genial! ¡Genial! Ahora, y con esto yo creo que voy a terminar porque hay que salir al recreo, ya estoy cansado. Con esto, ahora lo podemos graficar. ¿Te acuerdas que cuando vimos campo eléctrico en una carga puntual la graficamos? Bueno, hagámoslo igual, grafiquémoslo. ¿Cómo quedará entonces graficado ahora el campo eléctrico en función de R cuadrado? Es una R minúscula. Acuérdense que estos no son letras, son jeroglíficos, pero traten de entenderlo. R cuadrado. ¿Cómo grafico el campo eléctrico en función de R cuadrado para una esfera? Una vez más. Fíjate que el campo eléctrico es directamente proporcional a Q. Por tanto, el primer gráfico queda exactamente igual que el anterior. Lo voy a hacer chiquitito acá, ¿cierto? Porque no es de mayor relevancia. Campo eléctrico en función de Q, obviamente va a ser, si no hay carga, no hay campo eléctrico. A medida que aumenta el valor de la carga que tiene la esfera, va a aumentar el campo eléctrico.
directamente proporcional. Lo veíamos en el caso del campo eléctrico en cargas puntuales. Si no te acuerdas, anda al video anterior, por favor. Ahí está. Pero insisto, no tiene tanta relevancia como él. Acá arriba quiero que hinquemos el diente. ¿Qué pasará con el campo eléctrico en relación a R? Correcto. A medida que estabas más lejos, había menos campo. Te acercabas y hay más, te acercabas y hay más, te acercabas y hay más. O sea, era inversamente proporcional, pero más encima del cuadrado. ¿Dónde hay mayor campo eléctrico en todo este mono que hice aquí? Si todo esto fueran números, ¿dónde está el número mayor? ¿En ese campo, ahí, aquí o adentro? No, adentro hay cero. ¿Para qué hacer? Afuera, ¿dónde hay más campo? En la superficie. Es decir, claramente hay un quiebre acá en lo que sucede con el campo eléctrico entre que estás afuera, entre que estás en la superficie y entre que estás adentro. Por lo tanto, eso voy a dibujar acá. 0, entendiendo por 0 el centro de la circunferencia, radio R, y para afuera va a estar la distancia R. O sea, yo voy a tratar acá abajo de hacer la esferita para que lo veamos bien. Ahí está la esferita. El 0 corresponde al centro de la esferita. R corresponde al radio de la esferita. Uy, quedó más chica la esferita, pero bueno. R corresponde al radio ahí, de la esferita, ¿verdad? R. Y D, bueno, D es la distancia a la que me fui alejando. ¿Dónde había mayor campo eléctrico? En la esfera, en la superficie. Por tanto, en el R es donde mayor campo eléctrico hay. Ahí. Perfecto. ¿Qué pasó desde la superficie? Mientras te alejabas, el campo eléctrico fue disminuyendo cuadráticamente. Es decir, fíjate, es lo que conocíamos antes. Pero de la superficie hacia afuera. ¿Qué pasa entre el centro de la esfera y la superficie? ¿Cuál es el valor del campo eléctrico? Muy bien, 0. Por lo tanto, ¿cómo grafico eso acá? Ahí pues. Una línea sobre el eje horizontal y que se note, que se marque. Hay quienes dicen es 0 y no hacen nada. No, hay que marcar que es 0. Que el gráfico te indique que es 0. Si no marcas nada, yo perfectamente podría pensar que no supiste, que no sabes qué es y lo dejaste en blanco. Que se note la curva. Esa es la curva entre el centro de la circunferencia y el radio. Campo eléctrico 0. En el radio, ¿qué campo eléctrico hay? El máximo posible. Si tú quisieras calcularlo, ¿puedes calcular? Perfecto. ¿Cómo? K sub 0 por Q partido en K por el radio al cuadrado. Genial. ¿Qué pasa cuando te alejas? El campo eléctrico va disminuyendo cuadráticamente, en forma asíntota otra vez. Igual que la vez pasada. Nunca vas a tocar al eje del R. Yo lo encuentro genial. Genial. Toda esferita entonces, toda pelotita, cuando vas a jugar al baby, cuando vas a jugar al básquet, cuando juegas golf, por muy compacta que sea la bolita, cuando juegas al billar, al pool, por muy compacta que sea la bola, o por muy hueca que sea la bola, cada vez que se cargue electrostáticamente, esto es lo que sucede, muchachos. Ojalá y se haya entendido. Nos vemos en la próxima. Chao, que estén muy bien.